Buenas tardes a quienes están presentes aquí en el auditorio, a quienes nos están viendo desde el canal de YouTube de la Facultad de Economía. Les pedimos disculpas por la demora y gracias por venir a este webinario, a este seminario del Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, donde la idea es que los docentes de nuestro departamento puedan presentar, puedan dar a conocer y debatir sobre sus temas de trabajo, sus investigaciones y compartir esa experiencia y ponerla a disposición también con el resto de la facultad. Y en el día de hoy nos va a presentar, tenemos dos expositores, por un lado, y empezando con Hernán Palau, a quien agradecemos también porque está hoy con un estado gripal, pero a pesar de eso va a hacer su presentación en forma virtual. Así que por eso, gracias Hernán y bienvenido también. Hernán es máster en agronegocios de la UBA, ingeniero en producción agropecuaria, participó como consultor en más de 100 proyectos para organizaciones internacionales, regionales, para instituciones públicas de nuestro país, para empresas privadas, en temas de planeamiento, de comercialización, de gerenciamiento y desarrollo de mercados. Y hoy nos va a presentar su trabajo sobre infraestructura rural, infraestructura rural para el desarrollo agrario, diagnóstico y propuestas para fortalecer la política de caminos rurales en el sector lácteo en la provincia de Buenos Aires. Así que adelante Hernán, si estás, ya te estamos viendo y te vamos a pedir que vos pases tu presentación desde tu lugar. ¿Nos escuchás? Cierta preocupación, inclusive hasta podemos estar asustados respecto a los jóvenes, no solamente por cuestiones nutricionales, sino también por cuestiones ligadas a enfermedades adquiridas por alimentos o manipulación de alimentos. A mí me preocupa o entiende que le deben informar acerca del origen de lo que come. Este fue un caso en Francia donde una persona le hizo un juicio a una carnicería en Francia porque había comprado hamburguesas de carne de caballo y esa persona no tenía conocimiento de que era carne de caballo. Le hizo un juicio y lo ganó por no haber sido informado. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, sí. Me preocupa el bienestar de los animales, la forma que se llevan adelante las prácticas pecuarias. Esta imagen que puede ser vista tranquilamente en una explotación de las uñas rodeadoras, por ejemplo. Tiene dinero, se le preocupa también aspectos que tienen que ver con el recurso, con la deforestación. Y no creo que hacer un juicio de valor, sino que está planteando que el consumidor es malo o bueno, es la realidad que hoy vivimos. Por lo tanto, el consumidor a la hora de comprar un alimento solicita o requiere coherencia, confianza, honestidad, calidad, seguridad, practicidad, conveniencia y transparencia. Dentro de ese marco existe una serie de tendencias al consumo de alimentos, donde los consumidores están más informados y son más conscientes a la hora de comprar. Y el uso de Internet, no solamente para comprar, sino también para conocer más, es clave. Hay muchas campañas internacionales en contra de ciertos alimentos y la forma de producción. Ahora está bastante de moda, por así decirlo, todo lo que es el movimiento anticarne de Estados Unidos.
es todo un tema. Y voy a hacer una noticia de un productor de carne vegana. Y él salió en una serie de minutos y en su stand decía carne argentina vegana. Más allá de que no es carne, tiene horas que no es carne, porque no es carne, lo cierto es que se posicionan en ese lugar tratando de encontrar el imaginario colectivo de un origen como Argentina en torno a la carne. Hay mayor preocupación por la salud y ahí eso impacta en la elección de productos frescos, vegetales, solicitar al médico que las alineadas, nutricionales, sus antibióticos. Una mayor preocupación por las 3 R's, reducir, reutilizar, reciclar. Acá puse históricamente el capital de que los productores de alimentos estén dispuestos a contarle al consumidor qué hacen y cómo lo hacen. Existen más temas de sustentabilidad ambiental, animal, social, etc. Bueno, decía los cambios ambientales, lo puse de manera antes, y la importancia de cada persona de identidad de origen. Y el último punto es el que nos da a nosotros después para tratar el tema de denominaciones de origen e higiene. Y vale la pena hacer el título del trabajo de la expresión valor, que implica agregar valor. Nosotros siempre decimos que valor es una ecuación que va con estos 2 elementos: beneficio percibido y dinero precio. Cuanto más alto es el beneficio percibido respecto a un producto o servicio, mayor precio la empresa podrá ponerle a ese producto. Entonces, otro cambio de paradigma. Agregar valor no implica necesariamente transformar un producto o desarrollar un proceso o establecer una marca o generar una identidad de origen o agregar una tecnología o agregar un ingrediente. Agregar valor implica, en definitiva, que el consumidor detecte que eso le genera mayor beneficio percibido y está dispuesto entonces a pagar un precio superior, otorgando valor al resto de la cadena. Quien da el valor es el cliente, en términos monetarios, y en términos no monetarios también, por eso hablamos de intrínseco y extrínseco. Entonces, tenemos que identificar los atributos y beneficios que dan los clientes, tenemos que evaluar la importancia de los atributos, tenemos que evaluar el desempeño de las empresas, de sus competidores, frente a esos atributos. Tenemos que examinar cómo califica los clientes un segmento específico del desempeño de la empresa en comparación con el competidor y supervisando los signos de valor recibido de la comunidad. La clave está entonces en qué quiere el consumidor. Si quiere trazabilidad, si informismo, contenido nutricional, certificaciones sanitarias regional y inocuidad. Estos son un conjunto de consumidores que exigen esto. Entonces, yo les quería contar un poquito este tema de crear valor, teniendo en cuenta las cuestiones que recién hablábamos de beneficios recibidos sobre el precio. La foto es una foto de una familia que produce leche de búfala en la India. Claramente, si nosotros vemos esta foto y nos dicen que la leche que nosotros vamos a consumir no viene de este lugar, posiblemente nos genere cierta aversión al consumo o a la compra, porque las condiciones higiénico-sanitarias de este lugar quizás un poco deficientes. Ahora, si yo les digo que estos 3 productores son el papá con los 2 hijos, que conforman parte de una cooperativa, están en el mercado de un programa
programa social, y gracias a estas 4 vacas que fue ordenando en la familia, es posible que todos los hijos vayan a la universidad y por eso están estudiando agronomía y el otro está estudiando veterinaria, y que están en torno a aumentar su rodeo y están desarrollando un sistema de buenas prácticas de manufactura, de buenas prácticas agrícolas, produciendo que eso es lo que la búsqueda es la inocuidad del alimento. Yo estoy dando a ustedes un montón de elementos que a pesar de que esta forma puede llegar a ser aversiva, lo cierto es que les puedo generar cierto nivel de confianza que va a generar un mayor beneficio percibido, porque no solamente va a estar cuestiones intrínsecas del producto ligadas a la certificación, los protocolos, los estándares de calidad, sino también lo extrínseco, que es la familia, que es lo social, que es que al comprar yo un queso de la gente puedo generar que estos chicos, esta gente vaya al colegio, vaya a la universidad. Eso queda mal. Hay muchos ejemplos de cómo se están generando situaciones de crear valor. En este caso es una empresa que produce hortalizas de manera hidropónica arriba de un camión y van a cubrir bien los pueblos de Estados Unidos, parando en la plaza del pueblo y vendiendo la luna que se va cosechando día a día. La mayonesa Heinz tiene su propia mayonesa con su certificación de huevos, o sea, utiliza huevos de gallinas camperas, o sea, gallinas criadas al aire libre. Aquí en Argentina hay un programa que se llama Alianza del Pastizal, que produce y exporta carne, donde garantiza la biodiversidad en los establecimientos donde se produce esa carne. Acá tenemos un ejemplo de Harrods, en Inglaterra, donde venden un pollo con una certificación religiosa que se llama halal. También tenemos un corte de carne británico. Una cosa que sorprende de esto es que hay mucha información para el consumidor. ¿Cuándo se puso una góndola? ¿Hasta cuándo va a estar la góndola? ¿Cuántos minutos de cocción? ¿Cuánto servicio? El origen del frigorífico. No tengo información de acá. Este es el colmo, ¿no? Dejo muestra el corte y la imagen del productor que tiró ese tornillo. Y ahí tiene otro ejemplo parecido. Esto es el ejemplo. Esto es una gente allá en Argentina que produce carne, que tiene un restaurante, ¿ya? Y escuchen lo que le voy a hablar. Dice, en Sarabia, así se llama el restaurante, consideros bajos ofrecemos el concepto de pulmón. Que las parrillas de los asadores bajos han ido perfeccionando a lo largo de muchos años. Seleccionamos nuestra carne de las mejores vacas viejas, que con más de 6 años están en la plenitud de sabor. Carnes rojas, que al contacto con la brasa de encina se expresan de forma sorprendente sabores líquidos a tierra, leche y pasto convertidos en gusto y nos provocan continuar comiendo sin cansar el paladar. En definitiva, un producto honrado, natural y saludable. Para que eso se dé una idea, que esto fue extraído hace unos días atrás, los 100 gramos de vaca vieja en Sarabia valen 2.300 pesos argentinos. Dicho de otra manera, 23.000 pesos el kilo de vaca vieja. Escucharon lo que acabo de decir. Vaca vieja, vaca que para un productor ganadero sería de carne. Ellos han logrado generar valor a partir de esta historia que están contando. Bueno, otro ejemplo de carne. Y ya pasando ahora al tema que me interesa contarles a ustedes, a mí yo me planteé hace unos años en el contexto
todavía vivían menos dólares. Todo el tema de la denominación de origen. Y en ese momento voy a preparar una lámina que se deja acá, que plantea que la denominación de origen son especialidades con movimiento. Sabemos el origen, sabemos quién lo produjo, sabemos cómo se produjo, sabemos los procesos, sabemos por qué se produjo, cómo se produjo, sabemos que es único y por qué. Entonces, por un lado, la denominación de origen nos permite diferenciarnos, como yo digo champán, estoy diciendo un producto de denominación de origen que es único e irreproducible en otro lugar del mundo. Champán se produce solamente en champán. ¿Puedo hacer un espumante de Argentina? Sí, pero no le puedo poner champán. Lo hace único. Y a su vez es un saco de un capítulo que proviene después de la OPI, que la protección intelectual. Por lo tanto, está protegido por ley. Nadie puede usar ese nombre si no tuviera champán. Entonces, ¿por qué las indicaciones geográficas y la denominación de origen cobran cada vez más importancia? Por un lado, porque rescatan la actividad propia de la región o métodos de producción. Porque tienen identidad, y esa identidad es propia. Podrán ver un producto similar, pero no es el mismo. Y en el cuento, una anécdota, me tocó trabajar en San Juan y en Mendoza con productores de melón hace 12 años, 13 años. Y esos productores, que tienen de denominación geográfica, melón de agua, cuando ingresan al mercado central de Buenos Aires, los melones de esa zona, con ese sello que ustedes ven ahí, automáticamente, si se venía pagando 100 pesos en melón de otras regiones, cuando ingresa el melón de ellos, el ingreso vale 20 pesos más, un 20 pesos más caro. ¿Por qué? Porque es único. No es el mejor. Porque ellos no es el mejor. Y no hay otro igual. Y al tener el sello, no hay identidad. Da seguridad al consumidor o al comprador. Y en definitiva, al otorgar ese valor del cliente hacia el resto de la área, la denominación de origen de indicación geográfica tiene cada día más importancia económica, social y ambiental. Me espera un segundito para acabar. No esperamos. ¿Cuáles son los aspectos básicos? Bueno, algo de esto ya dije, pero vale la pena repetir. La calidad del producto, o sea, características organolépticas, físico-químicas, se deben exclusivamente a los orígenes. Suelo, clima, energía, cultura, agua, costumbres, historia, etc. Los procesos deben ser definidos, establecidos, auditados y comprobables en la legalidad controlables. Las personas y los talleres humanos también son parte fundamental de la identidad, cosa de la cultura y las costumbres. Y la seguridad se debe probar con algo o un origen. En la Constitución la prueba de reconocer la verdad y la identidad. Yo les digo a ustedes, vamos a hacer un resto, trabajamos en este grupo, para decir a la realidad, trabajamos con 10 de la música, así nos llama el eje. Eso es algo que no les dice nada, no les dice nada.
Hay un marco legal que protege y hay una marca colectiva que permite la crear plazas. Entonces, desde el punto de vista institucional, hay un marco regulatorio con reglas de juego claras, donde el usuario de la denominación de origen o la indicación geográfica son los actores, pero el dueño es el Estado. El dueño es el Estado. A nivel organizacional, se conjuga una red de empresas con alto nivel de coordinación, bajos costos de transacción, una estrategia colectiva que permite desarrollar pymes. En algún caso, le permite inclusive el desarrollo de clústeres, y esos clústeres generan un altísimo nivel de capital social. Y a nivel tecnológico, a priori podemos decir que hay procesos definidos y auditables, y por lo tanto, uno puede trabajar hacia la mejora de la calidad continua, etcétera, etcétera. Voy a ser muy breve en esto, pero sepan que en Argentina hay dos leyes, la 25.380 y la 25.966, que han creado el marco legal de promoción y promoción de productos agrícolas y alimentarios que presentan características de calidad diferentes en función de su origen. Unos pueden dar un modelo tipo DO y otros pueden dar un modelo tipo IG. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es necesario hacer? Describir las materias primas desde el punto de vista de la procedencia y el producto en sí mismo, y aspectos que tienen que ver con apariencia, tamaño, color, sabor, características, propiedades particularismos, etc. Según esta ley, la IG, el vínculo con el origen geográfico está ligado a que la calidad o la cualidad es atribuible fundamentalmente a su origen. Es decir, atribuible el factor natural pudiendo estar presente en el factor humano. Sin embargo, en la DO, el vínculo con el origen geográfico, la calidad y la cualidad se debe exclusivamente al medio geográfico, incluyendo aspectos naturales y de por humano. En el caso de la producción, el IG, al menos una de las etapas tiene que ser en el lugar, mientras que en la DO todas las etapas tienen que estar en el lugar. Y en el control, en la IG puede haber un organismo habilitado o un profesional que haga el análisis de auditoría y control, mientras que en la DO es necesario crear el proceso de determinación. Quien controla el clima. Ya para ir cerrando esta cuestión conceptual, desde el punto de vista jurídico, las DO y las IG otorgan, están inscritas dentro de esta ley, notoriedad, prestigio, publicidad, protección, que están dentro de la ley intelectual. Permite la coordinación de empresas, el desarrollo de estrategias y objetivos comunes, el sistema de agregada de valor y la diferenciación del producto, promueve asesorías regionales, muchas otras cosas son la ley. Y a nivel de medio ambiente, las DO y las IG promueven el cuidado del medio ambiente, preservan el medio ambiente, dan valor a muchos otros, inclusive pueden generar otros negocios, como por ejemplo el turismo. Y ahora sí, para ir cerrando, en los últimos minutos que nos quedan,
Les quiero contar el caso de las sidras de Río Negro, trabajo que participé junto con otro grupo de consultores de la Facultad de Agronomía. Les cuento la situación inicial. Básicamente hay un grupo de casi 20 empresas en Río Negro, micro, pequeñas y medianas empresas, en su mayoría habilitadas para producir sidra, ya sea por organismos provinciales como distritales. Algunos producen solamente 1000 botellas por año, otros 40.000, y hay una empresa particular que se llama Jugos S.A. que llega a producir 400.000 litros de sidra por año. Ahora, este tipo de empresas que producen sidra las podemos diferenciar con lo que se llaman las sidras comerciales, y yo les voy a nombrar algunas marcas: Del Valle, Leones, Rama Caída, 1868, 1930, y alguna más que se pierde, que básicamente utilizan, y ahora voy a explicar el origen del proceso, utilizan el caldo de la fruta, hacen una fermentación, pero el embotellado lo hacen en Buenos Aires. Y después lo voy a explicar un poquito más en detalle cuando vean el proceso. En general, estas pymes que producen sidra, y nosotros le queríamos llamar sidra artesanal, y no quisieron saber nada que le digamos artesanal, porque muchas veces ellos consideraban que la sidra artesanal es considerado un producto de segunda categoría, porque artesanal puede venir en baja calidad o calidad variable. Entonces ellos prefirieron que nosotros les llamemos sidrerías o sí, productores boutique de sidra. Así como emulando al mundo del vino que hablamos de las bodegas boutique. El destino de la producción es básicamente local, algunas están vendiendo ya a nivel nacional, como saben, en Córdoba. La mayoría cuenta con tecnología acorde a la producción de sidra, aunque presentan limitaciones en el caso que quieran ampliar su escala productiva, y en la mayoría de los casos tienen el círculo comercial desarrollado localmente, bueno, que algunas han desarrollado. Ahí tienen un mapa: Salvo Real, 1888, La Farruca, 1930, Reino Castilla, Del Valle. Sí. Salvo esas que les acabo de mencionar, el resto son este tipo de sidrerías boutique que yo tengo: Chapela, una de Vietnam, me está faltando el nombre, que se llama Julián y Echarren, Pulcu, La Reginense, La Sureña, El Abuelo, 245, Barra de Roca. Esta es de Medio Azul, esta tiene poca producción, Flor de Manzano. Y acá hay dos de que están mencionadas. ¿Por qué? Porque ellos, ya antes de desarrollar la IGE, de trabajar el tema del IGE, ya se habían incluido dentro de lo que se llamó la Ruta de la Sidra, un programa provincial de la provincia de Río Negro y de la provincia de Neuquén, que buscó de alguna manera desarrollar que el turismo de paso que va hacia la Patagonia, cuando andaba por esta zona, pudiera visitar las sidrerías, hacer una especie de cata y llevarse productos que pasa de del país. Lo primero que hicimos fue definir el producto, y eso fue un trabajo fuerte. ¿Por qué? Porque por un lado está el Código Alimentario Argentino,
que plantea qué es sidra, que es el jugo, o sea, la fermentación del caldo de manzana. No hay otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Las sidreras grandes, el Valle, Real, etcétera, las que se embotellan en Buenos Aires, ¿qué hacen? Compran caldo y lo concentran, o sea, lo deshidratan. ¿Por qué lo deshidratan? Porque después con ese caldo lo llevan de nuevo, lo llevan así a Buenos Aires, lo rehidratan, entonces pagan menos flete que unidad de producto, y sobre ese caldo rehidratado hacen el proceso de fermentación con bacterias, levaduras, y hacen la sidra. Entonces el planteo de ellos cuando decían, nosotros somos embotellados en origen, la gran diferencia desde el punto de vista del protocolo de producción entre la sidra que ellos producían y la sidra comercial, así llamada, es que las sidras comerciales parten de caldo rehidratado, mientras que las sidras boutique no es así. Esto confiere características organolépticas y sensoriales mucho más marcadas, una mucho mejor acidez por parte de las sidras boutique, aromas más frutados, más sensación de frescura y un ligero nivel de gasificación, mientras que las otras muchas veces terminan agregando gas insuflado para darle esa dióxido de carbono. Donde quisimos trabajar también es ver si la cuestión ligada a suelos, clima, vientos, topografía, etc., podría llegar a tener un impacto sobre la producción de manzanas y esto en definitiva puede tener un impacto luego en la calidad de la manzana. Bueno, en líneas generales no pasó esto, pero podríamos decir que la amplitud térmica de la Patagonia, sumado a los vientos, hace que la manzana tenga una película de piel un poco más gruesa, y esto podría, y no lo pudimos comprobar finalmente porque no hay estudios que así lo comprueben, podría conferir ciertas características organolépticas así. Y bueno, sobre el proceso de elaboración hicimos el manual, hicimos todo el proceso de cómo se produce la sidra boutique, y bueno, como recién les comentaba, cuando acá dice fermentación, bueno, ellos parten del caldo para fermentar ahí in situ, mientras que las sidrerías comerciales se llevan el caldo deshidratado, o más que deshidratado, desconcentrado. Ahora, como no teníamos muchos estudios respecto a saber las características organolépticas, tanto de las sidras comerciales como de las sidras boutique, lo que hicimos fue un panel de cata con cerca de 20 técnicos y productores de sidra, evaluando a ciegas aspectos visuales, olfativos y gustativos respecto a las diferentes sidras. Acá hay mucho escrito, pero les voy a resumir. A nivel visual, las sidras que están consideradas boutique tienen un mayor grado de turbidez. ¿Por qué? Y porque en general no las filtran, mientras que las comerciales tienen un proceso de filtrado. Respecto al color, las sidras comerciales presentan colores más dorados y ámbar, producto de este tema de la concentración y rehidratación, mientras que las otras son más de tipo pálido y claro. Respecto al nivel de oxidación, las sidras comerciales en vista tienen mayor nivel de oxidación que las boutique. Entonces, ya a nivel visual empezamos a distinguir algunas diferencias. A nivel olfativo no pudimos distinguir ningún patrón diferenciador de las sidras. Y a nivel gustativo encontramos que las sidras comerciales son más dulces que las sidras boutique en general. ¿Y por qué? Porque en general las sidras comerciales
les agregan azúcar en el proceso de elaboración, mientras que las sidras boutique no le agregan azúcar en el proceso de elaboración. Entonces, y a su vez, finalmente, las sidras que estarían potencialmente amparadas bajo la IG presentarían una acidez en boca mayor que las sidras comerciales. Este panel fue el primer panel que se hizo de cata de sidras a ciega en la provincia de Río Negro. Y ha sido clave para crear el formulario para presentar ante la Secretaría de Agricultura para solicitar la IG, porque hasta ese momento no existía nada. Esto no los quiero abrumar, pero acá hicimos una encuesta a consumidores, hay mucho, después yo les voy a dejar el PowerPoint por si alguien quiere profundizar, pero básicamente quisimos evaluar en una encuesta que hicimos a cerca de 300 personas si reconocían en las sidras boutique y en las sidras de Río Negro algún atributo de sabor, de color, de olor o algo que les guste, y en líneas generales observamos que la mayoría dicen que las sidras comerciales no les gustan porque son muy dulces, mientras que las sidras de Río Negro y las sidras que están ligadas o potencialmente ligadas a la IG tendrían sabores más nítidos, más frescos, más naturales. Esto es lo que dicen en definitiva acá. Y a modo de concluir, y ya con esto termino, a partir del trabajo realizado, se logró definir el producto y establecer algunos criterios organolépticos. Se reunió un grupo de productores que hasta ese momento las iniciativas colectivas eran esporádicas y débiles. Este tema de la ruta de la sidra que les comentaba fue en realidad una iniciativa del gobierno, por tanto de ellos, privados. Se conoció la opinión de los consumidores, elemento fundamental para desarrollar la herramienta. Se completó el formulario de registro con todas las condiciones que así se plantean, en el cual se agregó la cuestión también ligada a lo cultural. Se produce sidra en el Valle hace casi 100 años y es una actividad que tiene, hay sidreras que tienen 100 años, se produce hace más de 100 años, pero hay sidreras que tienen 100 años sus instalaciones. O sea que es algo arraigado en la cultura local. Finalmente se elevó el formulario de la Secretaría de Agricultura y actualmente está en el proceso de auditoría para poder tener la IG Sidra de Río Negro. Y con eso yo he terminado mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Enorme esfuerzo de tu parte, la verdad que muy valorado. Disculpen no poder estar ahí, realmente les digo. Por favor, al contrario, gracias por este enorme esfuerzo. No sé si estás dispuesto a tener la posibilidad de quedarte a escuchar la próxima presentación o preferís que hagamos algunas preguntas. Si es posible, si hay alguna duda o consulta, prefiero acudirla ahora. Yo después voy a quedar con la computadora prendida, pero en todo caso me quedo hasta el final, pero con apagado y eso voy a tratar de tirarme un ratito del sillón, que sea para descansar. Sí, por supuesto. Entonces, sí, los invito, si tienen algún comentario, preguntas para Hernán. Sí, yo tengo. Muy bien. No sé si se escucha bien ahí, Hernán, la pregunta. Gracias. Bueno, buenísimo la presentación y el trabajo, la verdad, felicitaciones. Bueno, nombraste varias cosas, todas son muy interesantes, no quiero abusar, como dice Ulises, de tu estado de salud. Contanos, si podés, así breve, el tema de la política pública alrededor de esto, ¿no? Porque, digamos, pensar de alguna manera, un clúster, pensar en promover esos productores o esas pequeñas boutiques, ¿no? Bodegas boutiques. ¿Cómo ustedes como universidad, digamos, acompañando, haciendo el trabajo, lo que nosotros tenemos siempre como el esquema del triángulo viscoso de sábado, cómo participa ahí? A ver si entendí tu pregunta, Mónica. A ver, es complejo porque el productor muchas veces quiere este tipo de política, pero cuando le pedís que abra el juego,
que muestre información, a veces son reticentes. Los procesos de este estilo, Mónica, y el formulario en ese sentido es muy claro, implica una tremenda acción colectiva, compartir conocimiento, compartir información, establecer criterios comunes, agendas comunes. Me ha tocado, yo tuve casi 12 reuniones con los productores en el tiempo que duró la consultoría. La consultoría comenzó en diciembre y terminó en mayo. Tuve 12 reuniones. Tuve reuniones de 2 personas. ¿Sabes lo que había que remarla? Pero bueno, nada. Había que remarla y la remamos. Y presentamos el documento y espero realmente que la Secretaría de Agricultura lo apruebe, que ellos puedan tener este higiene con los plazos. No sé si respondí a tu pregunta. Creo que está buena tu pregunta porque en realidad uno como profesional y como docente, y sinceramente yo llevo 22 años de docente, cuando uno está en el aula a veces la tiene que remar también, ¿no es cierto? Y yo podría decir que esta experiencia en el aula como docente, aplicada en un grupo de este estilo, ha sido valioso. Porque uno parte de la idea de que el productor sabe lo que está haciendo. Sí, pero a veces ese conocimiento es un conocimiento empírico, sin mucho conocimiento desde el punto de vista técnico o profesional. Entonces está en uno tratar de llevarlo a ese productor o ese actor del sistema para que venza sus miedos, el qué dirán, están observando. ¿Me explico lo que estoy diciendo? A veces el trabajo de acompañamiento no es tanto de definir cuestiones técnicas. Para eso están los actores locales que saben de cosas técnicas. Yo de hecho me apoyé en un técnico de la Universidad de Comahue, en una técnica del INTI y en una técnica del INTA, más un punto focal de la Secretaría, más el secretario de Agricultura de la provincia. Esos técnicos para mí eran clave. Yo hablaba con esos técnicos todos los días durante la semana. Teníamos un grupo de WhatsApp. Eso es lo que había que hacer. A mí no me contrataron para ser el formulador del proyecto en términos de que yo soy un gran conocedor de la sidra o de los procesos. A mí me contrataron para que esto fluya. Y ese fue el gran desafío. Gracias. Hernán, te hago una pregunta, te agradezco nuevamente por prestarte a hacerlo de esta forma, gracias. Probablemente te respondía lo que acabas de decir, a mí siempre me intrigó por qué las indicaciones y las denominaciones de origen, más allá que la ley creo que desde el 90, no han tenido muchos productos aprobados. Posiblemente, me imagino, uno de los motivos de la experiencia que acabas de contar, pero quería contarte ahora que no lo habíamos. Sí, no te olvides, ¿quién es Patricio, no? ¿No? Sí. Bien, no te olvides que el formulario de registro es tremendamente escrito. Entonces está la cuestión más colectiva y social, y por otro lado está la cuestión de documentar todo. Y después sostenerlo en el tiempo. Entonces, por ejemplo, había muchos productores que no tenían un sistema de trazabilidad definido, establecido. Y eso es clave. O no tenían buenas prácticas agrícolas. Y vos decís, bueno, no es estrictamente necesario tener buenas prácticas agrícolas para tener una DO o una IG. Es cierto, pero ordena. ¿Me explico lo que digo? Entonces, yo creo que el gran motivo por el cual no hay más IG y DO, en parte es porque muchas veces el consumidor no los conoce. Recién les preguntaba lo de la enmienda también, ¿no? Pero en parte es por este motivo, por esta cuestión de que es difícil poder congeniar con ellos, establecer criterios, tener un sistema de seguridad, buenas prácticas. No es tan fácil.
Gracias. Como alguno más que quiera hacer un comentario o pregunta. Yo lamentablemente el formulario completo de CIRA no se los puedo compartir porque está dentro del canal de la Secretaría y no es compartible, ¿verdad? Lo que sí les puedo compartir y me comprometo, Mónica, no solamente a compartir esta presentación, sino también compartir el formulario de registro vacío, tal como lo manda la Secretaría de Agricultura para completar. Y ahí tienen más conocimiento sobre qué es lo que hay que hacer a la hora de llevar adelante un registro de higiene. Bueno, gracias, Hernán, de vuelta. Nuestro agradecimiento, no hay más preguntas por aquí. Bueno. Te saludo, te mando un saludo grande, que te estés conectando, igual. Dale, yo me quedo conectado un rato más. Gracias. Y entonces paso a presentar a nuestro segundo orador, Joaquín Pérez Martín, doctor en Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Es especialista en Planificación y Políticas de Transporte de la Universidad Nacional de San Martín, máster en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Uppsala, en Suecia, e ingeniero agrónomo de Japón. También es becario Fulbright en un programa especial en estudios urbanos y regionales del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y él sí nos va a presentar el tema que les había tratado al principio sobre el desarrollo de la infraestructura rural, en el caso del sector rural de la Universidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Por acá, gracias a Adrián por organizar el seminario, gracias a Hernán también por mantenerlo a distancia. La idea es contarles en algunos minutos un poco los resultados de este proyecto que trabajamos desde la cátedra de sistemas agroalimentarios. Yo soy docente para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para el Ministerio de Desarrollo Agrario. El título formal que tuvo el proyecto fue Infraestructura Rural para el Desarrollo Agrario, diagnóstico y propuesta para fortalecer la política de caminos rurales para el sector lácteo de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a olvidar los primeros puntos. La idea es contarles brevemente cómo se constituye la política de caminos rurales de la provincia, contarles con algún detalle más de qué se trató este proyecto y después algunos resultados del proyecto específicos, digamos. En primer lugar, algunos ejes para fortalecer la política de caminos rurales que tienen mucha complejidad y mucha participación de distintos ámbitos. Después voy a resumir 6 hallazgos del estudio en su totalidad y 3 propuestas para implementar en la política del ministerio. Bueno, esto en primer lugar, el puntapié en realidad es el plan de caminos rurales que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, que básicamente tiene la función de mejorar las condiciones de transitabilidad por los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires. Este proyecto, este plan, digamos, está encabezado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, pero de alguna manera reúne inversiones que hace el propio Ministerio de Desarrollo Agrario y inversiones que hacen los municipios, los gobiernos locales, en los caminos de jurisdicción local y las políticas de mejora de las rurales que implementa la Dirección Provincial de Vialidad, que es la subsede provincial de la Dirección Nacional, ¿no? Y eso hace una inversión, bueno, muy abultada de 24.000 millones de pesos en 2022, que se parte el 54% de inversión provincial y 46% de inversión local.
El plan de mejora de caminos rurales del Ministerio de Desarrollo Agrario, que hizo un aporte extra al esquema de financiamiento que estaba en marcha, tuvo 3 etapas, una en el primer año de la gestión provincial, 2020, 2021 la segunda y 2023 la tercera. Y al comienzo de la tercera etapa, o al finalizar la segunda etapa, desde fines del año pasado, venimos hablando con la provincia de, en la tercera etapa de inversión que el Ministerio estaba haciendo, poder de alguna forma fortalecer con el criterio de la facultad el plan que estaba en marcha. Así que en concreto es un proyecto impulsado o requerido por la provincia de Buenos Aires, por el Ministerio de Desarrollo Agrario, realizado desde la Facultad de Agronomía y financiado por el Consejo Federal de Inversiones. El objetivo general del proyecto era estudiar la situación de los caminos rurales, en particular con foco en la producción láctea, y proponer un plan para toda la provincia que tenga impactos sociales, ambientales y económicos para el desarrollo de la provincia. Y este proyecto que llevamos a cabo desde la facultad tuvo 4 etapas. Una primera etapa de trabajo de escritorio, una segunda etapa de trabajo a nivel local, particularmente en 10 municipios de la provincia de Buenos Aires, que fueron seleccionados particularmente por la presencia, la preponderancia de la producción láctea. Estos 10 municipios concentraban alrededor del 40% de los tambos de toda la provincia, de 1/3 de las industrias de toda la provincia y el 15% de los caminos rurales de toda la provincia. Entonces nos funcionaba como una muestra, si bien no buscaba ser representativa, porque un trabajo más cualitativo, un trabajo con productores, con industriales, con transportistas. En esta jornada nos permitió de alguna forma perfeccionar, digamos, el primer entendimiento que nosotros teníamos de la situación. Y finalmente, bueno, una segunda etapa de trabajo de criterio donde reunimos y articulamos un poco el trabajo recogido, la información, los datos, y bueno, fue todo lo que fuimos elevando a nivel de escritorio y de territorio, llamémoslo, para entregar una propuesta que es lo que le entregamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires. El equipo de la facultad tenía el centro, digamos, estaba focalizado o enmarcado en el trabajo que tenemos en la cátedra de sistemas agroalimentarios, contaba con todo el soporte del grupo de estudio y trabajo en políticas agropecuarias y tenía un esquema de funcionamiento que representa no solo los objetivos del trabajo, sino los resultados también que alcanzamos. Teníamos un equipo social, en algunos casos lo daba por una persona o por dos, dependiendo de los casos, pero había como un equipo social, un equipo ambiental, un equipo económico, un equipo específico del sector lácteo y finalmente un equipo de logística e infraestructura, ¿no? En la parte de transporte e infraestructura rural. Y finalmente un equipo digamos, que aportó todo el trabajo de cartografía y de datos, que fue un trabajo muy arduo que hicimos en colaboración con la gente del gobierno de la provincia y también del gobierno nacional. Un poco el planteo original del Ministerio de Desarrollo Agrario cuando nos contacta es que el sector lácteo tiene una necesidad muy particular sobre los caminos rurales, porque básicamente no puede escaparle a la necesidad de tener un camino, digámoslo de esta forma, de transitabilidad permanente de los 365 días del año. Entonces, demanda una movilidad permanente el sector lácteo, los tambos, donde en promedio en la provincia de Buenos Aires, según datos oficiales, la leche se recolecta 6 días a la semana. Es una producción continua, que no se puede frenar, a diferencia de otras producciones que sí se pueden frenar, que tiene una estacionalidad, lo cual hace que en la primavera, cuando suele haber más lluvias, hay más leche también para sacar de los tambos, y que por otra parte tiene una limitante en la capacidad de almacenamiento de los tambos. Entonces uno no puede optar por dejar la leche guardada en el tambo, porque sí puede dejar los granos en un silo bolsa o el ganado esperando digamos, que un camión jaula pueda entrar cuando las condiciones de transitabilidad de camino mejoren. Entonces, estas condiciones hacían que el sector lácteo tuviera una necesidad mucho más especial que solo la problemática estructural de caminos rurales, que sería razonable, digamos, incluso un planteo generalizado respecto a la necesidad de tener caminos transitables, ¿no? Y después el otro punto era que la lechería a nivel nacional se reparte más o menos en tercios entre la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y la provincia de Buenos Aires, por el volumen de leche que produce, por la cantidad de kilómetros de caminos rurales que tiene,
era la que tenía la peor relación en cantidad de kilómetros y litros de leche producida. Es decir, por cada millón de litros de leche que se produce en la provincia de Buenos Aires de manera diaria, hay que recorrer, en principio, teóricamente, 35.000 kilómetros de caminos rurales. Es decir, y es la que tiene la peor relación. Santa Fe tiene una relación mucho más óptima, digamos, y Córdoba es la que tiene la mejor relación en términos de volumen de leche producida y cantidad de kilómetros. Así que, un poco como planteaba al comienzo, el trabajo buscaba, más allá de tener el foco en el sector lácteo, hacer propuestas que impacten en términos sociales, ambientales y económicos. Entonces, particularmente, el equipo social trabajó más preponderantemente en esto. Nosotros definimos y denominamos a los caminos rurales como infraestructuras sociales, para fomentar el arraigo de la población rural, para fomentar el acceso a la educación en ámbitos rurales, para fomentar el acceso a la salud, a la seguridad, a la defensa civil, digamos. Son muchos los casos donde los caminos, y esto era lo que empezábamos a revelar en las jornadas, cuando preguntábamos por cuándo entra el camión a buscar la leche, nos hablaban de la gente que por una cuestión de enfermedad no podía salir, por un accidente no podía entrar, por un incendio no podían entrar los bomberos, digamos. Empezaban a no solo a crecer la problemática, sino a diversificarse, no solamente una cuestión productiva. Y después también un foco en el acceso a las juventudes y a las mujeres en los ámbitos rurales, que suelen ser los segmentos de la población que quedan más bien excluidos de la actividad productiva agropecuaria. Entonces el primer foco estaba puesto en lo social. El segundo foco estaba puesto en la infraestructura rural, en los caminos, como parte del paisaje ambiental, como parte del ambiente, como parte de la interacción con los tipos de suelos, los niveles de infiltración, con la interacción con la topografía, la interacción con los cultivos, o digamos, el uso del suelo que tenga cada zona y cómo repercute eso en la capacidad de aspiración de ese metro cuadrado que está al costado del camino, evitando o no, o promoviendo, digamos, que las precipitaciones vuelvan a intransitar el camino o queden, digamos, bajo transpirada, digamos, dentro del ámbito productivo. Digamos. Entonces, digamos, acá es donde entró en juego a entender a los caminos como una infraestructura, digamos, antrópica en un ámbito natural, digamos, un ambiente donde hay, por supuesto, acción productiva, pero donde la interacción hace que ese camino pueda estar transitable perfectamente o perder transitabilidad, un poco en diálogo no solo con los usos sociales o productivos, sino con las condiciones ambientales. Y finalmente, digamos, el foco inicial del trabajo es, por supuesto, pensar a la infraestructura y a los caminos rurales como una infraestructura necesaria para el desarrollo productivo, para el sostenimiento de la actividad, para la generación de empleo, para el agregado de valor, para la promoción de exportaciones, algo a priori capaz más obvio para el primer entendimiento sobre esta temática. Y acá, por supuesto, hay un doble flujo que nosotros también empezamos a ver, no solo la salida de leche, por ejemplo, sino, por supuesto, el ingreso de trabajadores, problemática muy habitual que mencionaban generalmente los camberos en las reuniones, todo muy lindo, pero la gente no viene a laburar porque hacer 30 kilómetros de tierra y no ya está dispuesta a tolerar ese salto desde la ciudad al campo, digamos. El ingreso de profesionales, de proveedores, de técnicos, de veterinarios, todo el ingreso de personal hacia los establecimientos productivos y, por supuesto, la salida de producción desde los campos, particularmente, obviamente, en este caso analizamos el sector lácteo. Entonces, con ese foco de estos tres ejes de trabajo, sociales, ambientales y productivos, les cuento brevemente, o no tan brevemente, pero voy a desarrollar un poco algunos de los hallazgos y algunas de las propuestas que les hicimos al Ministerio de Desarrollo Agrario. En primer lugar, algo que olvidé decir y que es muy complejo de analizar en términos de infraestructura y necesidad de inversión es que la provincia tiene 105.000 kilómetros de caminos rurales. Entonces, cualquier inversión que uno pretenda o proponga hacer sobre el mejoramiento de caminos rurales, automáticamente la cuenta es por 105.000,
y ahí no hay Excel que aguante, los números se hacen muy cuantiosos, entonces es muy difícil, en principio, en términos de magnitud de inversión, sostener los caminos rurales. Entonces, uno de los primeros puntos que fuimos a analizar es, efectivamente, y acá es un trabajo muy fuerte del equipo de cartografía y de datos, efectivamente, cuántos kilómetros recorren los tambos para acceder a las industrias para acceder a los tambos y retirar la leche. Y ahí accedimos a distintos tipos de datos, algunos datos que no, digamos, que tenemos que resguardar el secreto estadístico, accedimos a datos de compra de leche real de los últimos 3 años para poder hacer estas estimaciones. Entonces, una de las primeras cosas que descubrimos es que a medida que se incrementa el tamaño de las industrias, lo cual es razonable, pero lo pudimos cuantificar e identificar la traza individual de cada uno de los caminos, a medida que aumenta el tamaño de las industrias, aumenta la distancia que recorren las industrias para ir a buscar leche. Entonces, las industrias más pequeñas, que nosotros denominamos que procesan menos de 10.000 litros diarios, recorren en promedio para buscar leche en sus tambos 9 kilómetros por camino rural y 34 kilómetros en pavimento. Y estos son los números como se van incrementando: 15 kilómetros en camino rural de las industrias pymes y 62 de pavimento, y 17 kilómetros las más grandes de camino rural y 150 en pavimento. Estos son datos promedios de todas las industrias que están comprando leche en blanco en la provincia de Buenos Aires. Y después, esta es la situación del mercado actual, digamos. Después lo que hicimos fue independizarnos de este análisis y ir a buscar el 100% de los tambos registrados y el 100% de las industrias registradas, independientemente de que estén formalmente comprando leche o comprando masa. Bueno, hay una zona que no está regulada respecto a la compra de masa en particular. Entonces, una de las cosas que pudimos hacer es identificar como criterio de optimización logística cuáles son los caminos que los tambos requieren, los tambos y las industrias requieren para acercarse al pavimento más cercano. Es decir, que ese tramo es crítico para que ese tambo, por ejemplo, tenga alternativas para vender su leche con una infraestructura adecuada. Y entonces el tramo crítico, independientemente de si hoy este tambo está vendiendo leche a la industria A, si se acerca al pavimento tendrá la posibilidad de vender leche a la industria A, a la B, a la C o a cualquiera. Entonces cambia el esquema de competitividad y de competencia particularmente por la leche. Entonces eso nos da una cuenta que, bueno, también lo salimos del ministerio, porque la cuenta es que son 11.000 kilómetros, de los 105.000 hay 11.000 que efectivamente son necesarios para que los tambos y las industrias se tengan buena transitabilidad, óptima, digamos, hasta el pavimento. Por supuesto, en este tipo de transitabilidad es necesaria los niveles de inversión más elevados en caminos rurales, porque por acá transitan camiones con 25.000, 28.000 litros y necesitan transitabilidad permanente independientemente de las condiciones climáticas. El segundo hallazgo tiene que ver un poco con la dinámica logística de la provincia de Buenos Aires en términos de la producción y el procesamiento de leche a nivel de las distintas cuencas de la provincia. Porque nosotros veíamos que, por supuesto, todos los tambos y, digamos, todo el ámbito rural tiene, digamos, llamémoslo así, el derecho de tener caminos para poder transitar, digamos, con buenas condiciones, pero lo que veíamos era que en algunos casos las condiciones de los caminos podían determinar que la leche no se procesara en la propia cuenca, sino que la dinámica de compra de leche estuviera dada que si llego por pavimento desde otra cuenca o desde otra provincia, resulta más óptimo, digamos, para la decisión de la industria de venir a buscar leche de una provincia a la otra, porque acá los caminos, supongamos, los caminos de una cuenca son tan complejos de transitar que es mejor no recorrer tantos kilómetros de camino rural, sino salir lo más rápido posible al pavimento y después, en tal caso, tomar otro destino. Entonces, a raíz de eso, analizamos un poco la dinámica de la logística de la compra y procesamiento de leche dentro de cada una de las cuencas, y lo que encontramos fue que, digamos, en la cuenca de abasto, el 60% del volumen que se produce en el abasto se procesa en el abasto, mientras que se parte en 20% aproximadamente de cada una de las dos partes, digamos, 20% se procesa fuera de la cuenca de abasto
y otro 20% se procesa en otras provincias. Mientras que la cuenca mar y sierra, que es una cuenca que produce mucho pero que no procesa mucho, el principal destino de la producción de la cuenca mar y sierra es fuera de la provincia de Buenos Aires, pero en otras cuencas, en Abasto y en Oeste. Mientras que en Oeste, el principal destino de la producción de Oeste es la propia cuenca, pero con un 46% del volumen, pero hay un 38% de volumen, es decir, un porcentaje importante que sale de la provincia. Es decir, el argumento detrás de esto podría ser, volvemos a la provincia de Buenos Aires, si ustedes quieren incrementar, digamos, el nivel de procesamiento, agregar el valor internamente dentro de la provincia, con una cuestión de generar empleo, de generar mayor agregado valor, exportaciones, lo que fuere, una inversión en caminos rurales podría mejorar la captación de leche intraprovincia. ¿No? El tercero de los hallazgos es que, como decía antes, en promedio la recolección de leche en la provincia de Buenos Aires se realiza 6 veces por semana, pero esto varía, por supuesto, en función de la escala de los tambos, la escala en cantidad de vacas. Entonces, los tambos más grandes, la recolección es 7 días a la semana, mientras que los tambos más chicos, la recolección es 4 días a la semana. Posiblemente dado que la recolección no sea de leche cruda, sino de masa para también. Y entonces hay un fenómeno que se viene dando, diría, en la última década y media, que es que en las principales 3 provincias donde se concentra la lechería nacional, la provincia de Buenos Aires es la que tiene la tendencia más elevada en el crecimiento de la escala de los tambos. Esto significa que el incremento de la escala de los tambos está haciendo que la intensidad de recolección sea más elevada en la provincia de Buenos Aires que en Córdoba y Santa Fe, lo cual exige, digamos, que la mejora de los caminos en todos los tambos, digamos, pero en particular en los tambos más grandes que tienen una frecuencia más elevada de recolección, sea una demanda más acuciante. Digamos. Hay una cuestión de escala que impacta en la dinámica logística e impacta en la necesidad de caminos de transitabilidad permanente. Y por otra parte, por supuesto, ahí a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires hay una superposición de las áreas de recolección, las áreas de, digamos, las cuencas donde cada una de las industrias recolecta leche. Entonces lo que estamos viendo en el mapa es precisamente eso, son datos de compra de leche, datos reales, donde cada una de las industrias tiene un área de recolección en función de los tambos que recolecta, y lo que se ve en zonas más oscuras son las zonas más calientes de compra de leche y de competencia por leche y de competencia por tener infraestructura que te permita efectivamente circular e ir a buscar la leche de los tambos que dan 20 kilómetros por camino de tierra. Y por otra parte son las zonas donde se genera en tal caso competencia por la leche y en tal caso una mejora en el precio del productor, lo cual siempre es una discusión casi diría permanente en el sector lácteo. Entonces la mejora de los caminos rurales también podría tener un impacto en las zonas más calientes de compra de leche, mejorando las condiciones de los tambos de ofrecer su producto de manera permanente todos los días, independientemente de las condiciones climáticas. Entonces, un poco lo que podemos definir son zonas donde hay muchos, en la provincia de Buenos Aires, capaz que pasé por alto y no vale mal decirlo, son 300 industrias, casi el 40% de las industrias de todo el país, y son 2.500 campos, si no recuerdo mal los números. Entonces hay 300 industrias que están comprando leche de la provincia de Buenos Aires y industrias que vienen de fuera de la provincia. Estas son las zonas calientes, la cuenca Abasto, donde se concentra la mayor cantidad de industrias, la cuenca Oeste y mar y sierras. Y después el resto de las zonas más grisadas son, bueno, los movimientos extracuencas, digamos, ¿no? Y esta es la pata más ambiental, donde hicimos un trabajo con gente de la facultad, con gente del LARC, donde analizamos, digamos, 2 capas de datos. La capa de datos de agua en superficie, digamos, detectada a través de las imágenes satelitales, y la traza de los caminos rurales. Entonces lo que podemos identificar es la frecuencia de interrupción de los caminos por presencia de agua en superficie. Ese agua en superficie no determina exactamente el nivel de transitabilidad, porque si uno ve una mancha de agua en este lugar del camino, seguramente
200 metros para allá también se vuelve intransitable, pero no hay forma de evaluarlo de manera masiva en toda la provincia. Nos permitió generar estas cartografías que ya están subidas en un visor de cartografías de la facultad y producto de este proyecto, y nos permitió identificar que son 3.600 kilómetros de los 105.000 que tiene la provincia, que tienen recurrencias importantes de interrupciones por agua en superficie detectada a nivel de satélites. Y acá también hay una cuestión cuantitativa en términos de inversión, porque las mejoras que nosotros propusimos de mejora de caminos rurales tienen rangos de inversión, las más elevadas de algo así como $90.000 el kilómetro, hasta mejoras de los caminos de los $10.000, $15.000 el kilómetro. Entonces, poder analizar dónde están los tajos, por dónde circula la leche, y si en los años húmedos, o los años en el ciclo de niño, digamos, que estamos entrando particularmente ahora, se interrumpen los caminos, permite direccionar recursos muy escasos a los focos donde se encuentran los problemas más relevantes, digamos. Y finalmente, bueno, el título quedó desactualizado, es de la otra parte, pero finalmente esto se refería a la infraestructura de uso social, que principalmente lo que buscamos es encontrar los puntos de conexión entre las escuelas rurales y los pueblos, que son el punto de conexión generalmente con la comunidad educativa, con el personal docente y no docente, con el acceso a los centros de salud, por supuesto el acceso de los estudiantes y las estudiantes a los centros urbanos, digamos, como hacer poder traccionar ese flujo, digamos, particularmente con las escuelas rurales. Y ahí detectamos, hicimos una estimación, digamos, de todos los usos sociales que podían tener los caminos, trazando algunos puntos, las escuelas y los centros urbanos en particular, y detectamos ahí unos 32.000 kilómetros de caminos rurales que son relevantes para usos sociales, y de esta forma pudimos de alguna medida, separar un poco la relevancia y estos kilómetros no solo es un número en el aire, sino que es una sumatoria de tramos de caminos capaz de 400 metros, 500 metros o de 12 kilómetros. Entonces están georreferenciados e identificados y por supuesto que facilita el proceso de una inversión más eficiente dada la escasez de los recursos y permite en tal caso segmentar o digamos, direccionar la inversión para beneficios exclusivamente sociales, para digamos, optimizar los impactos ambientales que pueden tener las precipitaciones o para mejorar la transitabilidad del sector lácteo. Así que este fue el sexto hallazgo que elegimos para contarles un poco los resultados. Y después les transmito 3 propuestas, hay muchas más en el informe que, justo antes de empezar el seminario me dieron el visto bueno para ya difundirlo porque estábamos ahí terminando de chequear cosas, pero ya estamos ok, así que hoy seguramente ya lo difundamos. La primera es, digamos, nosotros analizamos más allá de la dinámica logística de los caminos, analizamos la gestión de los caminos. Cada vez que íbamos a un municipio nos reuníamos con una reunión abierta y que se invitaba a todo el mundo, a productores, industriales y transportistas, como el eje, digamos, de la conexión del sector lácteo. Muchas de las reuniones hicimos en escuelas rurales, así que estaba la propia comunidad en las reuniones, porque lo hacemos generalmente durante las mañanas. Y la otra parte de la actividad, digamos, en los 10 municipios era reunirnos con los municipios, con las gestiones municipales, para entender cómo era el manejo concreto de su política de caminos rurales, cómo lo articulaban con los productores, cómo direccionaban los recursos, etc. La primera propuesta tiene que ver con crear un ámbito que articule tres lugares distintos. Hoy, el Ministerio de Desarrollo Agrario, Dirección Provincial de Vialidad y cada uno de los gobiernos locales, que en algunos casos, no muchos, hay cooperativas o consorcios viales que de alguna forma delegan la autoridad municipal en un ente, una figura, digamos, público-privada, digamos. Y esto tiene que ver básicamente porque hay fuentes de financiamiento hoy, municipales y provinciales, y porque hay ejecución de esos presupuestos municipales y provinciales.
y porque los intereses son múltiples. Hay cuestiones hidrológicas, ambientales, hay cuestiones reproductivas y hay cuestiones sociales. Entonces es muy difícil direccionar inversiones de manera tan particionada, con tan pocos recursos y con tantos problemas, ¿no? Así que la primera propuesta que le hicimos al Ministerio de Desarrollo Agrario es, bueno, lo que podría ser una mesa de diálogo en primer lugar, idealmente con un nivel de institucionalidad mayor, pero jerarquizar un ámbito que permita juntar todas esas partes. El segundo punto que propusimos tiene que ver con mejorar la capacidad de los municipios, que son los que tienen una gran responsabilidad en la gestión de caminos rurales. Y esto tiene que ver con que cada municipio, por supuesto, es un mundo aparte, entonces, digamos, los caminos, la cantidad de kilómetros de caminos rurales queda supeditada no solo al manejo de un organismo muy técnico, como es la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, sino que a cada uno de los municipios y entre las miles de problemas que tiene cada uno de los municipios, atender la cuestión de los caminos rurales. Y un poco lo que veíamos es que había mucha prueba y error y yo le pongo un poco de esto, le pasa la máquina y después le pongo un poco de lo otro y vamos viendo, y había como una cosa un poco, en principio, dispara en lo que pasaba entre cada municipio, y para cualquiera de los tres casos, sea para evitar residuos, para el uso social o para el uso productivo, el camión o el auto o la moto o la camioneta, lo que sea, va de un punto A a un punto B, y si pasa por un municipio, por otro, por un camino provincial o un camino local, la verdad que en general la decisión de quien maneja no se trata de quién gestiona el camino, sino de cuál es el camino más corto, el más rápido, el que necesito hacer para pasar por todos los puntos que tengo que pasar. Así que de alguna forma era elevar el nivel y homogeneizar el nivel técnico de manejo de caminos a nivel de todos los municipios. Y finalmente, algo que nosotros aportamos y que hoy está disponibilizado para todo el mundo, con cierta protección de confidencialidad de todos los datos que están allí volcados, es usar datos. Y bueno, tuvimos la presentación este fin de semana, no, el anterior, presentamos el proyecto con el ministro en la fiesta del Tambero en Navarro, y estaba el intendente de Navarro cuando lo presentábamos, y ambos dos decían que, bueno, la realidad es que no teníamos mucha información, tanto el municipio como la provincia juntaban sus datos y decían, este es el camino, y se definía que este era el camino, pero los dos dijeron que era de manera un poco artesanal, digamos, le confesaron un poco en la presentación. Así que un poco también lo que nosotros fuimos haciendo es recopilar mucha información del gobierno de la provincia, del gobierno nacional, de SENASA, de la Dirección Nacional de Lechería. Bueno, podemos hablar de los caminos, de cuáles son los caminos, de por dónde transita. Entonces hoy queda accesible para todo el mundo dónde están localizados los campos, las industrias, las escuelas. Identificamos segmentos de caminos que tienen uso social y definimos una intensidad de uso social en función de los trazos de ida y venida, digamos, que nosotros estimamos que se hacen. Definimos una intensidad de uso lechero, es decir, cuántos tambos pasan por este camino para llegar de acá hasta el pavimento. Podemos hacer una segmentación PIL, podemos decir, bueno, las PIL tienen peores condiciones, digamos, para soportar caminos en mal estado, prioricemos inversión en el segmento PIB, ya sea de industrias o de tambos. Y finalmente, un punto muy importante, y en particular en el tema que se viene, podemos identificar dónde se interrumpen y con fecha calendaria, digamos, en tales meses se interrumpió el camino y se ve agua con el satélite que cruza este camino. Entonces, pudimos hacer una definición muy precisa y sociabilizar esa información para todo el mundo. Y por último, un poco como decía recién, algo que a veces pasa medio sobrevolando cuando se hablan de estas cosas es no existe análisis posible de considerar que para un camino rural hay que pavimentarlo, básicamente por el monto que requiere inversión, salvo que sea un camino, una ruta provincial o una ruta nacional que sea de tierra, como pueden ser en muchos casos los accesos a los pueblos, que a veces es ruta nacional pero está pavimentada para que todo el mundo pueda acceder. Pero después otro punto que nos permite es, si el camino tiene solo un uso social, la inversión puede ser menor, porque no tiene que soportar transitabilidad 24/7, no tiene que soportar 25.000, 30.000 kilos ida y vuelta, no tiene que soportar el ingreso de camiones con alimento a los tambos, digamos. Hay una cuestión no solo de la intensidad que nosotros pudimos relevar, sino también del tipo de tránsito que tiene cada camino. Entonces eso permite
independientemente de que probablemente los recursos nunca sean suficientes, permite hacer un uso mucho más eficiente en un ámbito muy complejo que es la decisión de inversión de 115 municipios, probablemente con caminos rurales o un número semejante, y dos dependencias de la provincia de Buenos Aires. Así que eso es todo por mi parte. Esta es la aplicación que desarrollamos, que está ya disponible. Básicamente se accede, bueno, esta es una imagen, pero se accede a los datos de todos los caminos, dónde están los tramos, un poco lo que les contaba, los segmentos de la frecuencia de inundación, el último año, el primer año, qué pasó en tal año. Bueno, se puede hacer un análisis pormenorizado y se puede analizar esto a nivel de la provincia, de las cuentas de cada uno de los municipios. Entonces le permite aún, de hecho, en la semana después de la presentación de Navarro, la gente de Navarro está diciendo, che, ¿cómo hacemos ahora? Porque queremos ver, comparar con lo que tenemos, ver dónde están los caminos, dónde están las interrupciones. Bueno, la idea es que esto pueda circular y que quede disponible básicamente para mejorar la infraestructura, en particular el sector largo, pero en general en la provincia. Así que eso es todo y muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes y los escucho si tienen algún comentario. Gracias, Joaquín. Muy interesante, la verdad, muy completo el trabajo, gran trabajo. Sí, Gustavo. Primero, Joaquín, felicitarte por la presentación y felicitarte por la coordinación de este trabajo, que realmente fue enorme, le pusiste mucho esfuerzo y lo hiciste desde la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios. Pero segundo, quiero apelar un poquito a tu posición como subsecretario de Relaciones Institucionales de la Facultad, tratando de unir las dos cosas, la presentación de Hernán y la presentación tuya. Sí. Ambas dos tienen un común denominador. Las dos han sido intervenciones fuertes de la Facultad en forma conjunta con el sector público, brindando asistencia técnica y apoyo al desarrollo de conocimientos, de aportes muy importantes. En el caso, tal vez no lo mencionó Hernán, pero en el caso de la asistencia técnica de indicación geográfica y denominación de origen, prácticamente la intervención de la facultad multiplicó por 2 la puesta a consideración de posibles IGO de lo que se había hecho en los últimos 13 años, o sea, que una intervención de 6 o 8 meses hizo un aporte sustancial. Y en este sentido también, o sea, algo agregado de hace muchos años. Como subsecretario, pensando en el rol que tiene la facultad, ¿cómo es esta interacción y cuáles son las lecciones aprendidas que hemos tenido de esta interacción? En el caso de GIDE hoy lo conocemos porque también participamos desde la cátedra, un poco con el gobierno nacional y en este caso con el gobierno provincial, ¿no? ¿Qué aprendizajes y qué lecciones ves ahí? Sí. Bueno, gracias, Gustavo. Yo creo que las lecciones para mí más relevantes son las que, después de un discurso muy dado de que el sector académico tiene que acompañar las decisiones de política pública porque, bueno, podemos aportar conocimiento en materias muy específicas para problemas o bien simples o bien complejos. Yo creo que la principal experiencia o la principal lección de esto es que los tiempos son distintos. Bueno, así lo comentaba un poco al pasar, que las necesidades a veces se entremezclan con lo político de cada uno de los gobiernos, la necesidad de estar, de figurar, de decir, de no decir. Pero sí, digamos, me remito particularmente al trabajo que tocó coordinar, digamos. Sí estaba claro que nosotros podemos aportar un montón de valor al trabajo que ya estaba haciendo la provincia y que de otra forma no se pudiera haber hecho. La provincia no podía absorber esto de manera directa. Y también hay algo, al menos en el caso que nosotros nos tocó ir a reunirnos en 10 localidades con productores en un contexto de sequía y en un contexto donde levantar la mano a decir camino rural y hay que criticar por algo, es una deuda absolutamente histórica. Entonces, sí yo destaco en particular de esta gestión del ministerio que puso en marcha, puso la cara y puso recursos para salir a decir, veamos de qué se trata una política de caminos rurales. Y la facultad pudo sumarse en ese proceso
y la verdad que los resultados fueron muy buenos. Fue muy positivo a la provincia mismo, le permitió direccionar y empezar a repensar algunas cosas. La complejidad general del proceso, Hernán creo que lo decía también, esta gente está hace 100 años y no sirve y nunca lo vieron, ¿cómo puede ser? La complejidad de los procesos, la cantidad de actores que hay, la dinámica propia que hay en cada uno de los territorios, hace que la vida siga. Si llega el Estado y efectivamente te asiste, te promueve o te acompaña, bien, y si no, también, saber lo que es el camino. Entonces, me parece que ahí sí es importante rescatar el rol que tiene la universidad pública en ese marco y el rol que puede tener de acá en adelante. Bueno, depende mucho de las interacciones, digamos, pero sin duda que con estas cosas, con estos proyectos se han abrido puertas de temáticas, de ámbitos provinciales, de ámbitos nacionales, y creo que está bueno promoverlos, pero yo creo que la principal lección es nos pasaba un poco en discusiones, está Cami que integró, fue integrante del equipo, una consultora del equipo, nos pasaba un poco en la dinámica del equipo, era no, porque nosotros tenemos que probar esto y lo otro. Nos están contratando para esto. Si nosotros logramos cosas para, pero nunca nos podemos olvidar de esa dinámica, también de transformar un poco capaz la mirada que podemos tener desde la facultad como investigadores, es decir, nos contratan para investigar de manera aplicada este problema y dar una solución de política pública en el caso. Así que fue lindo, fue intenso. Las reuniones con los productores también fueron interesantes. Aprendimos mucho, me parece. Había cosas muy obvias que eran obvias y estaban bien, que fueron obvias, y luego aparecían historias como, mirá, se murió una chica en el campo porque no encontró la ambulancia. La situación era esa. Bueno, tenemos que detectar eso como una necesidad más general, ¿no? El acceso a la salud es importante para que la gente pueda vivir en el campo, pueda laburar en el campo, pueda estudiar en el campo. Así que creo que fue una interacción que fue rica en ambos sentidos. Gracias. Yo, si me permitís, para seguir con el mismo tema que plantea Gustavo también, ¿no? Estas dos presentaciones que vimos hoy son producto de convenios de asistencia técnica, de transferencia al sector privado, al sector público, con mucho impacto en el medio, cosa que es muy importante, como decíamos, como parte importante del rol de la universidad. Y lo que yo quería decir sobre esto es que esta es una característica de nuestro departamento. El Departamento de Economía Económica tiene mucho trabajo de este tipo, ¿no? Vínculos y transferencia al medio en el cual nos involucramos. Cosa que como director del departamento me hace sentir orgulloso, pero también, y por experiencia propia lo digo, porque también yo llevo adelante este tipo de convenios, a veces no es tan sencillo traducir este enorme trabajo y esta publicación que va a salir ahora, y este impacto que tenemos en el medio a través de estas transferencias, no es tan fácil traducirlo en productos académicos. Y sobre todo los productos académicos más valorados, digamos, publicaciones con referencia. Lo dejo como reflexión, sin desmerecer lo primero, el enorme impacto y la importancia que tiene que nuestra facultad se inserte en el medio con este tipo de cosas. Sí, tal vez, perdón, ¿no? Me dice si tenemos Mónica que tenemos que ir a la palabra. Sí, tal vez sea un input, un producto académico muy importante en términos de nutrir lo que es la pulsada de abastecimiento urbano y de alimentos, ¿no es cierto? Y toda la pulsada que termina Joaquín, porque esto, sin lugar a dudas, estos resultados van a nutrir los ejemplos que nosotros ponemos para la formación de futuros profesionales, ¿no? Tanto en la economía como en la idea, como en la tal vez por ese lado nos nutre en ese espacio, ¿no? Es cierto lo que vos decís, en términos de PEPA nos cuesta mucho producir esto en esas publicaciones de forma general. Sí, felicitaciones, Joaquín, por el trabajo excelente.
Es un trabajo, me pareció muy bien todo ese diagnóstico, ese relevamiento, todo eso que desplegaron. Identificar, por ejemplo, que el peor de los caminos de estas cuentas de Chile estaba la provincia de Buenos Aires, segundo, digamos, era Santa Fe, y tercero, o sea que el mejor que estaba en ese ranking es Córdoba. Y Córdoba implementó, por esta historia, implementó una solución público-privada, que vos lo mencionaste así rápidamente al final, que son los consorcios camineros. Los consorcios camineros habilitaron y solucionan problemas tanto de salida de la producción como en el caso nuestro de la cátedra turismo. El turismo que aporta también un ingreso y un desarrollo a la localidad. Entonces, esa solución, digamos, para esta provincia, que siempre está entre la alternativa de esperar financiamiento, que vos bien lo mencionaste, son muchos millones de dólares para esta deuda que no se resuelve, y armar las instancias donde cuesta, no sé, esto lo que quería tu opinión ahí. Sí, no me acuerdo del orden de las propuestas que quedaron en el informe, pero una es fortalecer los consorcios. Hay un punto no menor en el caso de Córdoba, fortalecer los consorcios yo creo que es la mejor alternativa para la gestión ambiental. Pero hay un punto no menor en la provincia de Córdoba, que la Constitución de Córdoba establece que los caminos locales son solamente los urbanos, los caminos rurales son solamente los que están en el ejido de los municipios. Todo lo que los municipios son los urbanos. Todo lo que es urbano es camino provincial. Entonces, eso le permitió a nivel, en realidad no solo son consorcios, sino que son gestionados a nivel de la provincia. Los municipios no tienen ni presupuesto ni injerencia en los caminos rurales. La Constitución de la provincia de Buenos Aires es distinta. Por supuesto, llegamos a esta instancia de diálogo con las autoridades del Ministerio, descartamos el día 1, no vamos a formar modificar la Constitución de la provincia por esto, pero sí hicimos un fuerte énfasis en que la gestión tiene que de alguna forma incorporar una figura que articule la información, los recursos provinciales y municipales y la toma de decisiones, porque realmente los municipios, generalmente, los mejores casos de gestión que vimos son donde hay consorcios o cooperativas filiales. Y la verdad que lo sugerimos de esa forma. Sí. Comentarios, preguntas, no sé si tenemos preguntas en el chat. No. A mí también me pareció súper interesante, Joaquín. Si bien está claro lo que vos decías, que el trabajo estaba enfocado a la gestión gubernamental, lo que te quería consultar es si en las reuniones que tuvieron con productores y con industriales se veía alguna intención del sector privado de invertir en esto, productores, industriales, porque el productor se saca su producción y la puede vender, y el industrial es formalmente en la Argentina el que paga la logística, entonces no es lo mismo tener buenos caminos o no. ¿Qué estoy pensando? Si vos duplicás la capacidad de frío del Estado, vas a la mitad de veces por semana, entonces necesitas 6 veces a los tambos grandes, que son además los que tienen más capacidad de invertir, o decir menos. Una simplicidad. Sí, yo fui con esa propuesta a las primeras 5 reuniones, tuve la propuesta de aumentar la capacidad de frío, y en las 5 me dijeron que no, por principio, por pérdida de calidad, a partir de las 48 horas, independientemente de que tengas más o menos espacio, tienes que sacar esta producción. Las industrias, cuando hay que estamos más grandes, las industrias cuentan con esa materia prima para no trabajar con un alto nivel de capacidad ociosa, es decir, estar pagando toda la estructura fija y no tener leche para procesar porque me cuesta ir a buscar la leche, es decir, la industria necesita tener leche todos los días. Lo planteamos, pero en general lo que detectamos respecto a eso puntual es que para nadie es un buen plan guardar la leche más tiempo en el campo. Para nadie. El productor muchas veces necesita tener problemas de energía tremendos, energía eléctrica. Prefiero guardar la leche de 2 días y de 4. Que me vengan a sacar la leche ya. Y después, respecto a lo otro, en principio esto sucede, la inversión privada también no sucede
espontáneamente, te diría, todo el mundo le mete mano a los caminos, que es parte del problema del municipio, que la empresa termina de poder hacerse cargo del 100%, y hay privados no solo invirtiendo recursos extra aparte de los ya pagados, sino definiendo intervención técnica en una materia que ingeniería real es una, ingeniería agropecuaria es otra. Y por otra parte, sí también propusimos que lo facilita el tema de los consorcios, un esquema de inversión privada en un consorcio que administre caminos, ¿sí? o de recepción de donaciones, o de recepción de fondos internacionales. Entonces, los consorcios permiten administrar, o incluso pensábamos en esquemas de beneficios impositivos, si vos pagabas, hacías como algún aporte en términos de mantenimiento del camino. Pero la realidad es que ya sucede, quienes pueden pagar una mejor del camino porque no llega a la respuesta del Estado, lo hacen. Pero queda una cosa medio poco clara. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, te agradecemos, Martín, lo mismo, Hernán. Otra vez un fuerte abrazo y agradecimiento para todos, gracias a los presentes y a los que nos siguen desde el canal de YouTube. Y entonces damos por terminado este seminario, el último de este año del departamento. Hasta la próxima.